Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte, Arte Clásico en la Antigüedad. Y hablemos del arte romano primitivo y republicano, el nacimiento. La herencia del arte griego y etrusco. Es importante determinar si el estudio del arte romano ha de afrontarse en oposición al griego o como continuación del mundo heleno. La respuesta no es fácil y posiblemente hay que enfocar la cuestión desde ambas disyuntivas. Por una parte, Roma buscó una retórica que, basada en la herencia etrusca y local, legitimase su superioridad frente a lo griego, hasta entonces punto de referencia en el Mediterráneo. Pero por otra parte, se buscaron puntos de conexión con la historia y las deidades griegas, como por ejemplo la vinculación con Eneas. Frente a las ciudades griegas que sitúan su origen en algún noble héroe mitológico, los romanos basan su fundación en una historia demiúrgica, en el exilio, la brutalidad y el asesinato, en valores supuestamente negativos, que quieren ser signos distintivos frente a lo griego y el Mediterráneo. El sentido funcionalista y práctico de las artes romanas, sobre todo observable en la inmensa obra civil, en los campos de arquitectura y la ingeniería que nos han legado, es una de las bases para entender el desarrollo de su cultura. El arte es visto desde otra nueva perspectiva para la sociedad romana. Si en Creta y Grecia se desarrolla por el comercio, en Roma se aprecia como objeto coleccionable. El lujo es la forma de exhibición del poder, comparó los etruscos, y tener piezas provenientes del mundo griego era un síntoma de notoriedad muy valorado. De la amalgama de pueblos que habitan la península a mediados del primer milenio, Roma tomará elementos varios como la religión y los principales principios artísticos de los etruscos, mientras que de los latinos del sur tomará su lengua. La aportación de la herencia etrusca es básica para entender el arte romano, puesto que es el punto de partida del mismo. De todos los pueblos del Mediterráneo, los etruscos fueron los que mejor acogieron la herencia griega sin que ello significase que no aportasen un lenguaje y unos principios originales. La arquitectura etrusca difiere de la griega en varios aspectos destacables. Ya hemos visto cómo se decanta por el uso de materiales más sencillos y cómo favorece los interiores frente a los exteriores. La lógica aculturación de Roma en su expansión territorial será en gran parte un proceso de helenización de lo romano, pues lo griego era el elemento cultural más extendido en el Mediterráneo. Lo heleno llegará bajo la forma de botín tras las sucesivas conquistas, pero también a partir del siglo III a.C. Muchos serán los artistas que mudarán sus talleres a la península itálica, llegando con ellos no solo los objetos, sino también las formas arquitectónicas griegas. El templo de Vesta, en Roma, es ya de piedra y tiene forma circular de tolos, por ejemplo. Pero, a pesar de estas excepciones, la arquitectura religiosa romana se basaba mayormente en el modelo etrusco de templo con su triple cela cuadrangular y de orden toscano. Las primeras estructuras conocidas usaban la caliza y la terracota frente al mármol griego y se decoraban completamente en policromía. La portada tiene un papel preeminente y se huye de la configuración períptera para marcar la direccionalidad de la edificación. La Maison Carrée de Nimes, siglo II a.C., es en cierto modo una mezcla de las reminiscencias etruscas a las que el orden corintio le aporta la esbeltez propia de lo griego. El siglo I a.C., a pesar de las turbulencias sociopolíticas, es un periodo dorado para la cultura romana, siendo ahora cuando la arquitectura tomará definitivamente los elementos básicos sobre los que se sustentarán las grandes obras del imperio. De los etruscos se tomará el arco de medio punto, que permitirá el desarrollo de techumbres abovedadas, mientras que el otro gran elemento que soportará la arquitectura romana y que surge ahora es el hormigón. La escultura estuvo, como sabemos, muy influida por la etrusca, a la que se debe la importancia del mundo funerario y los géneros del retrato y la narración histórica, tan importantes en la plástica romana. No es de extrañar, pues, que la mayoría de nobles romanos tuvieran en sus casas rostros hechos con cera que reproducían a sus mayores y que eran sacados en procesión cuando se moría alguien cercano. Sin embargo, el retrato romano surge por la necesidad de representar en el foro a los cónsules romanos, siendo su retrato escultórico lo más fiel posible al representado. Esta actitud de realismo es clave para entender la tradición de la obtención de máscaras funerarias en cera o en yeso de los difuntos que con el tiempo se trasladaría a los vivos. El retrato de Lucio Juno Bruto es el mejor ejemplo de la individualidad etrusca en el retrato romano temprano.
Pero, lógicamente, la influencia griega tendrá su presencia e irá incluyendo elementos en la plástica romana. Y a partir del siglo II a.C. hay constancia de representaciones desnudas de personajes, siguiendo las pautas de idealización griegas e incluso copiando modelos de Lisipo. De los nuevos criterios de funcionalidad y propaganda diremos que con la llegada del imperio se producen cambios trascendentales que tienen su reflejo en las artes y arquitecturas romanas. Ahora se reproduce una propaganda en esculturas y retratos que enaltece a Roma, y por tanto a su emperador, como ciudad centro del nuevo universo y garante de la Pax Romana. En este contexto se entiende un monumento como el Arapacis o la redacción de la Eneida por Virgilio. Las monedas muestran a Augusto como Capricornio con el cuerno de la abundancia o como un nuevo Apolo, asociación esta última que se repetirá como en el Augusto de Prima Porta. Otro de los principales capítulos de la capacidad de propaganda del imperio lo componen sin duda sus obras públicas. Augusto continuó la labor de sus predecesores, llevando a cabo por primera vez un extenso programa de construcciones que incluyó un monumental foro o una nueva red de abastecimiento de agua. El resto de Julio Claudius buscarán en sus retratos la representación de las facciones típicas de su estirpe, unida a los elementos de la figura idealizada de Alejandro Magno, que con el tiempo tienden a igualar al emperador con la divinidad. Las siguientes dinastías tratarán de volver a los valores éticos de la extinta república, representándose más como senadores serenos que como divinidades. La magnificencia pública será siendo un objetivo de Estado, y edificios como el Coliseo demuestran una funcionalidad constructiva y un sistema utilitarista detenidamente pensado. La otra gran estructura arquitectónica que se fija en este periodo es el Arco del Triunfo, que simboliza la grandeza del imperio de su emperador. Junto al arco de medio punto etrusco también se adopta la Domus Etrusca, convertida ahora en grandes villas que pueblan todo el imperio. En el caso de las dos de los dirigentes se respetará el eje axial tradicional, pero no tanto la simetría, al añadirse diversas dependencias. Además del mundo griego, se tomarán estancias como las bibliotecas y se irán incluyendo termas y baños. En definitiva, es obvio que no podemos entender ni comprender el arte romano sin conocer las raíces etruscas primigenias y la incorporación de valores culturales y artísticos de la cultura griega. Sin embargo, la codificación por parte de Roma de un arte singular que nos ha legado un sinfín de obras civiles por todo el Mediterráneo será la base para el posterior Renacimiento italiano y los artes subsiguientes. Hasta los primeros años del siglo XX, el arte romano era despreciado a favor del realizado en Grecia, que conocieron en las colonias de la Magna Grecia durante sus campañas de conquista del sur de Italia y afianzaron definitivamente a partir del siglo II a.C. Cuando Roma ocupa definitivamente Macedonia y Grecia, por ello se llegó a considerar que el arte romano era una imitación y ampliación del arte griego hasta los estudios de la llamada Escuela de Viena, donde se consideró la influencia griega y etrusca, pero destacando su carácter autónomo. Roma unía el sentido estético griego, su carácter utilitario y funcional, tanto en obras públicas de envergadura como acueductos, termas, teatros, como los objetos utilitarios concebidos en serie como vasijas, vajillas. La cúspide aristocrática, tanto en la etapa republicana como en la imperial, seguían el clasicismo griego, mientras que en las clases bajas y en provincias primaba lo que se llamaba arte plebeyo, en contraste con el arte áulico, de claro carácter neoclásico. Hasta hace medio siglo se consideraba como parte y como arte romano tan solo al que se desarrolló desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, es decir, los últimos 2 siglos de la República hasta la caída del Imperio Romano en el 476 a.C., siendo los tiempos precedentes un periodo gris a la sombra de etruscos y griegos. Pero los trabajos actuales buscan las raíces de Roma en estratos más primitivos. A pesar del fuerte centralismo ejercido por Roma sobre sus provincias, que trajo consigo un arte bastante uniforme, las diferentes tradiciones culturales de cada territorio dio lugar a diferentes focos con afinidad estilística diferente y diferente cronología, que será el llamado arte romano provincial.
En sus orígenes, Roma era tan solo una aldea de pastores situada en el Palatino, una de las colinas próximas al paso baldeable del río Tíber. El control de este lugar estratégico se remonta al menos al siglo X a.C., pero era un origen humilde que no convenía a los romanos y estos, en el siglo IV, tejieron una historia mítica para sus comienzos, remontándose a los tiempos de la guerra de Troya, de donde huirían Eneas y su familia junto a algunos compañeros. Tras un largo periodo se asientan en las colinas albanas. Rómulo y Remo, descendientes de Eneas e hijos de Marte, realizaron la fundación mítica de la ciudad el 21 de abril del 753 a.C., punto cero de la datación romana. El periodo monárquico se reparte entre 7 reyes. El primero, Rómulo, Numa, Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, cuyos hechos son una mezcla de historias y acciones legendarias. Roma se establece sobre las 7 colinas: Capitolio, Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal y Quirinal. A principios del siglo VI ya era una ciudad, con casas construidas en mampostería y muralla de tierra con empalizada. Un canal de drenaje desecó el pantanoso valle de entre las colinas, donde se instalarían las construcciones del futuro foro. En el año 509, tras el despótico reinado de Tarquiano el Soberbio, los romanos le destituyen e instauran la República, sociedad elitista, presidida por 2 cónsules que se elegían cada año entre los miembros del Senado. En el Senado se reunían solo los más ricos, dejando fuera a los plebeyos. La reacción a los abusos permitió en el año 494 a.C. que los tribunos se incorporasen al poder, aunque ello no libró a la República de los continuos conflictos sociales. Del legado etrusco y los elementos propios diremos que el peso de la tradición etrusca fue justamente reconocido por Tito Livio. Las relaciones entre Roma y los etruscos se remontan a los primeros tiempos de la ciudad y, según las fuentes históricas, en los eventos relacionados con la dinastía de los Tarquinos, además de la información rescatada de la documentación arqueológica. Para los primeros momentos de la Edad del Hierro, contamos con referencias literarias que hablan de una relación entre Amulio, el rey de Alba Longa, entre 797 y 753 a.C., con un tal Bel-Bipie, presunto rey de Verges, la ciudad etrusca situada a 15 kilómetros del río Tíber arriba. La tradición romana considera de influencia etrusca la etapa de sus 4 primeros reyes: Rómulo, 753-716 a.C., que funda la ciudad; Numa Pompilio, 716-674 a.C., que crea las instituciones religiosas; Tuto Hostilio, 674-642 a.C., que ejemplifica al impulsor de las primeras guerras de conquista y la destrucción de la capital latina de Alba Longa; y el cuarto rey, Arcomarcio, 642-616 a.C., que es, según la tradición, el constructor del primer puente estable sobre el Tíber y del primer puerto en su desembocadura. La etapa de los reyes latinos fue seguida de un segundo periodo considerado como la monarquía etrusca, es decir, el periodo en el que se sucedieron Tarquino el Viejo, 616-578 a.C., Servio Tulio, 578-534, y Tarquino el Soberbio, 534-506, los 3 llegados a Roma de fuera. Estas relaciones entre gentes de Roma con los etruscos está documentada epigráficamente con una extraordinaria pieza de marfil hallada en la zona sagrada de San Homógono, a los pies del Capitolino, una placa en forma de león acostado, fechado en la primera mitad del siglo VI y depositado en el santuario del 540 al 530. Se trata de una tessera hospitalis. Es una pieza de 2 que casan perfectamente y permitían reconocerse entre sí a las partes que realizaban ese pacto de amistad a lo largo de generaciones con la inscripción Arad Sicetanas, Esprueanas, donde se identifica el nombre etrusco Arad Sicetanas, Arad el Sulcitano, seguramente un comerciante que habitaba en Roma, quizás el séquito de Tarquino, junto al de su paredro, Esprunia, miembro de una importante familia aristocrática en Tarquinia.